Bueno, bien. Eh, la clase de hoy entonces empieza con la unidad 3, que son los contenidos del segundo examen. El segundo examen consta de unidad 3 y unidad 4, ¿no? Calorimetría y termodinámica y electricidad. Bien. Vamos a empezar definiendo dos magnitudes que son claves para toda la clase de hoy, que es temperatura y calor, ¿sí? Entonces, acá está la pregunta, ¿qué es la temperatura? ¿Alguien tiene más o menos una definición clara de eso? La primera era re insoportable, no me cae muy bien que estén bailando. Mide el calor. Mide, en realidad el calor es otra magnitud. Ahora se hace Mañana, mañana sí voy a ver eso. Alexander, quedó el micrófono abierto. Pero si dice que mañana va a hacer... Bueno, más que el calor no mide el calor, la temperatura en realidad. El calor lo vamos a definir enseguida. Sí, pero es una energía muy particular. Candela dio la clave. Es lo que se mide con un termómetro, la temperatura es lo que se mide con un termómetro. Si vamos a ser concretos y claros, es lo que se mide con un termómetro. Algo que ver con la energía tiene. Ahora lo vamos a ver. Acá está expresado. La temperatura se relaciona, es directamente proporcional, por decirlo de alguna manera, a la energía cinética de traslación de las moléculas, ¿sí? Del cuerpo de un sistema cualquiera. Puede ser no cuerpo, puede ser un gas o un líquido. Se nota que las flechitas en el caso de la izquierda, donde hay baja temperatura, son chiquitas y donde hay alta temperatura son altas, ¿no? Allá. ¿Qué pasó acá? Permitir. Bueno. Espera que esto. Obviamente, como es algo que se mide con los termómetros, vamos a tener que usar una escala, ¿sí? Vamos a tener, que son más que nada, lo aclaro por las unidades que vamos a usar. Está la escala Kelvin o absoluta, que los números se acompañan con una letra K, y la escala centígrado o Celsius, donde va el cerito y la C, que es la que más usamos en la vida cotidiana, ¿no? La equivalencia entre las dos unidades es que la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273. ¿Sí? Ahora va a estar más claro en esta diapositiva. Es decir, si hacemos el despeje, la temperatura en centígrados es la temperatura en Kelvin menos 273, ¿no? Pues hace esto restando. Entonces, pongamos algunos numeritos. Este sería un termómetro en Kelvin, que también se le llama absoluta, porque el 0 Kelvin es la temperatura absoluta, es la más baja de todas en el universo, ¿sí? Se le llama 0 Kelvin. No existe menos infinito, hay hasta cierto valor. Lo comparo con un termómetro en escala Celsius, que también se llama centígrado. Fíjense las equivalencias, ¿sí? Poniéndole números a estas dos igualdades. Si estoy en el 0 centígrados, ¿sí? Vengo acá con un 0, y en Kelvin me queda 273. Ahí está. Si estoy en 0 Kelvin, vengo acá con un 0 y me queda menos 273. En realidad el 273 es aproximado, es 273,15. Menos 273,15 en centígrados, la temperatura más baja, ¿sí? Esto lo tienen ya más o menos manejado porque cuando estudiamos ósmosis vieron, ¿sí? Que la ley de los gases ideales o la ley de la expresión de Van Hoff se escribe con la temperatura en Kelvin, ¿sí? Y en química también, bien, Narela, grande, genial. Ahí está lo que acabo de decir, ¿no? Que 0 Kelvin son menos 273 y 0 centígrados 273. Bien. Lo interesante que vamos a usar también es que los cambios de temperatura son idénticos. Como las dos están divididas en 100 para el mismo intervalo, yo marqué acá de 0 a 100 para la centígrada, sería de 273 a 373 para la Kelvin. Entonces, un delta de temperaturas, ya sea de 100 grados o ya sea de 1 grado, es lo mismo. O sea, si yo te digo, aumentó la temperatura en 1 grado, es lo mismo. Aumentó en 1 grado Celsius y aumentó en 1 grado Kelvin.
¿Se entiende la idea? Eso lo vamos a usar, ¿sí? El pasaje así inmediato de una escala a otra para los cambios. No para las temperaturas absolutas, donde hay que sumar o restar 273. Pero para los cambios es lo mismo, no se suma 273. ¿Sí? Bueno, ahí está la conclusión, ¿no? La temperatura es lo que marca un termómetro. Bueno, acá hay un poquito de teoría sobre muy poquita, sobre las temperaturas, sobre las escalas. En principio, uno puede elegir cualquier cosa como escala de temperaturas, ¿no? Se definió, bueno, algo muy, muy elemental. Algo que tenga dos puntos fijos bien conocidos para la escala centígrada. ¿Cuáles son esos dos puntos fijos bien conocidos? ¿Chachán? En la escala centígrada. 0 y 100. Bien, Luli. ¿Qué pasa a los 0 grados y presión atmosférica normal? Voy a hacer una cosa yo. Los puntos de ebullición del agua, el cambio de la materia, el cambio de estado de la materia, ¿sí? El cambio de estado de agregación. Bien. Acá tenemos, a ver si puedo mostrarlo. Ah, pero sí, lo hago. Ahí va, ¿eh? Espera un cachito. Configuración. Ahí si fijan la cámara, ¿está? ¿Qué están viendo? Un vaso con hielo. ¿Qué temperatura marca? Agua con hielo está, ¿no? No hielo solo. ¿Se ve la temperatura? No Sí, se llega dice 0. 0. ¿Sí? Bueno, ese es el 0 que estábamos diciendo recién. Los puntos fijos de la escala centígrada son, ahí vuelvo a la presentación, ¿sí? Ahora me aparezco yo enseguida. El punto fijo inferior de la escala, que es el 0, corresponde a la temperatura del hielo en estado de fusión. Entonces, ya les estoy hablando que uno de los cambios de estado se llama fusión, y es el pasaje de agua, de hielo a agua. Solidificación sería de agua a hielo. Y se da a los 0 grados cuando la presión atmosférica es una atmósfera, es la normal. ¿Sí? Si cambia la presión, cambian las temperaturas de cambio de estado. Y el punto fijo superior, como dijo alguien que no se me acuerdo quién era, es 100 grados centígrados, creo que Tyler. Que corresponde al estado de ebullición, ¿no? A la temperatura en donde hierve. Vos no, mirá, qué honesto. Bien. Entiendan que a otra presión la temperatura de ebullición es otra, ¿sí? Hay ciudades que están a mucha altura con respecto al mar y el agua no hierve a 100 grados, ¿sí? Hierve a menos temperatura, a 90, ponele, y no la levantás de 90 o de 95. Para cocinar es un lío, tenés que usar una olla a presión, ¿sí? O tarda más en cocinarse la comida. O sea, por el hecho de que el agua esté hirviendo, no es que se cocina la comida, se cocina porque el agua está caliente, porque está a 100 grados, no porque esté hirviendo en sí. Es más, puede hervir el agua a temperatura ambiente si baja mucho la presión. Si haces un gran vacío, digamos, o sacas mucho aire de arriba del agua, puede hervir a temperatura ambiente. Por eso pongo acá ambas. Bueno, ambas a presión atmosférica. Quedó así. Bueno, se divide en 100 partes iguales y a cada parte se le llama grados Celsius. ¿Qué pasa con la escala Kelvin? Como característica, bueno, el punto fijo inferior es lo que comenté antes, es la temperatura más baja de la naturaleza, ¿sí? 273,15 bajo cero en la escala Celsius. Y repito acá lo que dije antes y lo escribo de nuevo. Un intervalo es igual en las dos escalas. Genial. Bueno. Vamos. Acá tenemos distintos termómetros, ¿sí? El clínico de mercurio, que ya no se permite más el mercurio porque es tóxico. El electrónico clínico, el radiativo, que es tan conocido en estos días, que nos toma la temperatura, que detecta la radiación que emite el cuerpo, digamos, o los objetos que emiten la radiación. Sí.
Ahí está. Avísame y la paso. ¿Listo? Bien. No, pues nada. Bueno, este detecta la radiación infrarroja, ¿no? Sobre todo que emiten los cuerpos. Por estar a cierta temperatura emitimos radiación. Este es el que tengo acá. Bueno, sí. Este lo tengo acá. Este es mío. Voy a cambiar de... Y este de alcohol. Ven que este es azul, no es mercurio. Ahora se usan de alcohol también para... que también dilata, ¿no? Se utiliza un cambio de alguna propiedad de las sustancias para detectar los cambios de temperatura. El volumen de los líquidos y de los gases más todavía, pero el volumen de los líquidos cambia con el cambio de temperatura. Entonces se aprovecha esa propiedad para fabricar termómetros. Estos electrónicos, bueno, no, evidentemente no tienen líquido, se aprovecha un cambio de resistencia con la temperatura, resistencia eléctrica que todavía no vimos, ¿sí? Pero algo electrónico se modifica con la temperatura. Ahora que cambio de cámara y ya estamos. Listo. Sigo. Bueno, ahí está la pregunta si es lo mismo la temperatura que el calor, la pregunta que hice primero, o la distinción que hay. Y acá las personitas, en el mismo ambiente de invierno, una dice tiene frío y otra dice que tiene calor, porque viene corriendo y transpira. Y esta tiene frío porque está de pie. ¿Mm? Quiero decir, nosotros no podemos detectar la temperatura con el cuerpo. Podemos tener sensación de frío y de calor en el mismo ambiente. ¿Sí? Es más, hay un experimento muy lindo, lo pueden hacer en casa, es muy sencillo, de poner un recipiente con agua caliente, pero soportable para la mano, para la piel, tibia, digamos, lo más caliente que eso de aguante, y otro con agua fría, si puede ser de la heladera, mejor. ¿Sí? Ponen una mano en cada recipiente, un ratito, 10 segundos, 15 segundos. Y en un tercer recipiente que tienen que tener preparado, agua común, de la canilla, ¿sí? Ninguna de las dos temperaturas, algo intermedio. Y ponen las dos manos en ese recipiente. Y cada mano siente algo distinto. La que estaba fría siente calor y la que estaba caliente siente frío. En el mismo recipiente, con el mismo cuerpo. ¿Entienden? No podemos darnos cuenta de la temperatura, hay que medirla, no hay vuelta. Ahí está, no es lo mismo el calor que la temperatura. Hasta ahora definimos temperatura que tiene que ver con la energía cinética de traslación de las moléculas, ¿no? O dimos una idea de lo que significa y que se mide con el termómetro. El calor no se mide con el termómetro, ¿sí? Y definimos así el calor en física, lo que no es lo mismo que en la vida cotidiana, que podemos dar otras definiciones. Hablo de la definición en física, ¿sí? Es la energía que se transmite entre cuerpos que están a distinta temperatura. Bueno, y aclaré sin que se aprecien movimientos porque sabemos que cuando hacemos trabajo también se transmite energía, el trabajo mecánico que vimos, pero con movimientos, ¿no? Acá no se aprecian movimientos. Tenés dos cuerpos a distinta temperatura y entre ellos hay un flujo de energía. A ese flujo de energía que hay, digamos, en tránsito entre los dos, no está ni en uno ni está en otro, están viajando, esa energía se le llama calor. ¿Sí? Ahí lo representé en una olla con agua caliente y esta flechita representa el calor. Como el calor es energía que está pasando del agua a los fideos, ¿sí? Que estaban a temperatura ambiente. Y acá los puse un poquito más insistentemente. Los cuerpos no tienen calor, ¿sí? Hablando de los cuerpos en física, lo que llamamos cuerpos. El calor es energía en tránsito. ¿Ah? O los sistemas sería más correcto decir. Ya. ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial, genial. Sigo, entonces. Se me agrandó esto. Bien, vamos a hablar de las unidades del calor, así como hablé también de las unidades de la temperatura. La unidad por excelencia del calor es la caloría, la primera que se inventó, ¿no?
la caloría tiene una asociación directa con algo práctico. Una caloría es la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 gramo de agua para que suba la temperatura en 1 grado. Y como depende de a qué temperatura esté el agua, la cantidad de energía que hay que darle, se definió claramente de 14,5 a 15,5. ¿Sí? Igual si la subí de 80 a 81 o de 2 a 3, no es muy diferente, pero estrictamente es de 14,5 a 15,5. Nosotros vamos a trabajar con que ese cambio de temperatura, de cambio de energía, según la temperatura, no existe. Vamos a trabajarlo como algo que siempre, para cualquier temperatura, que si le das una caloría al agua, cambia su temperatura en 1 grado. Lógicamente, esto ya lo tienen recontra claro, que 1 kilocaloría son 1000 calorías, ¿no? Kilo es 1000. Ahora, si el calor es una forma de transmitir energía, y la energía la veníamos midiendo en joules, o calculando en joules, tiene que haber una equivalencia entre el joule y la caloría, ¿sí? O el kilojoule y la kilocaloría. Bien. Acá puse, como el calor es una transferencia de energía, se puede medir, por ejemplo, en joules. Justamente Joule hizo un experimento en el siglo XIX que combinó una cuestión mecánica, que fue la caída de una pesa muchas veces. Esa pesa movía unas paletas adentro de un recipiente aislado, ¿sí? Que no intercambiaba calor con el ambiente. Y bueno, llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, su apellido Joule tenía un equivalente con la caloría. ¿Sí? Que el movimiento de la pesa tenía que ver con el aumento de temperatura del agua que estaba moviendo, digamos. Se respetaba siempre para tantas caídas de la pesa, tantos grados centígrados o tantas décimas de grado que logró mover la temperatura del agua. En resumen, 1 caloría, 4,18 joules. Esta es la equivalencia que necesitamos y que está en el libro. O si pasan los 4,18 dividiendo, en números redondos les va a dar que 1 joule son 0,24 calorías. ¿Sí? Pregunto, ¿qué unidad es más grande? ¿1 joule o 1 caloría? O sea, ¿de qué manera tengo más energía? ¿Teniendo 1 joule o teniendo 1 caloría? A ver. 1 joule, Narela. A ver, pongamos acá. No es 1 joule, es 1 caloría. Sí, Juan. Bien. La caloría. Ahora que dije yo, claro. Porque necesitas poquitas para tener 1 joule. Entonces son más grandes, ¿no? Necesitas 0, algo para tener 1 joule. Ahí está, el joule es más chiquito que la caloría. ¿Sí? Ahí vienen caminando, bajando la escalera. ¿Sí? Joule y caloría. La mamá caloría y el joule. Y el joulecito. Yo la paso bien con estas cosas. Muy bien. Vamos a otra, ¿no? Resumiendo, bueno, acá hay un pequeño resumencito. Si ponemos 2 cuerpos en contacto y entre ellos no hay intercambio de energía en forma de calor, es porque están a igual temperatura. Todo lo que está en un ambiente desde hace mucho tiempo, ¿sí?, está a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque se fue entregando, si en un principio estuvo a otra temperatura, fue entregando parte de su energía en forma de calor al resto de las cosas, hasta que en algún momento se equilibra la temperatura y todo tiene la misma temperatura y ya no hay intercambio de calor. ¿Se entiende cómo es la idea? O sea, si yo tengo el vasito de agua acá con hielo, lo dejo bastante tiempo y va a tomar la temperatura del ambiente o va a tener una temperatura intermedia, si su ambiente es más chiquitito. En este caso, un ambiente tan grande, no le va a afectar que se enfríe un poquito. Y ahora que dije se enfríe, hay algo que hay que destacar. En física no hablamos de la existencia del frío, hablamos de la existencia del calor. ¿Se dieron cuenta? No mencioné al frío. Bueno, lo puse en el dibujito, nada más que tiene frío la persona. Pero definimos el calor como energía en tránsito, no definimos al frío como magnitud física. ¿Está bien?
Acá está graficado lo que está en esta frase de 2 renglones. Si tengo 2 cuerpos, ¿sí?, a la misma temperatura, yo le llamé T2, ¿sí?, no hay flujo de energía entre ellos, en forma de calor, por lo menos. ¿Bien? Si ahora pongo otro cuerpo que está a menos temperatura que el primero, ¿no?, T1 menor que T2, ahí sí aparece el flujo de calor. ¿Está bien? La próxima clase lo que vamos a ver son formas de transmitir el calor, que ustedes ya la deben haber oído, son convección, conducción y radiación. Bueno, vamos a ver de qué manera sucede esta flecha, ¿sí? Hay paso de energía de un cuerpo a otro. ¿Vamos bien? ¿Alguna cosa? ¿No? Bien, sigo. Vamos bien, bien, Ariel. Vamos a empezar entonces con ya cuestiones que apuntan a resolver ejercicios, ¿sí? Esto se llama calorimetría, que es medición de calores. Vamos a tratar de encontrar una expresión matemática que nos relacione el calor intercambiado con el cambio de temperatura. Ese es el trabajo de esta diapositiva, ¿sí? Supongamos que tenemos 1 kilo de agua. Ese kilo recibe calor, esta flecha como que va entrando. La pregunta es, ¿se necesita el mismo calor para aumentar la temperatura de 1 grado que para aumentarla en 2 grados? No, obviamente. ¿Sí? Si tenés una llama constante, necesitas el doble de tiempo, o sea, el doble de calor. Mayor cambio de temperatura, necesitas más calor. O sea, el calor es proporcional al cambio de temperatura. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Otra situación. Si tenés ese kilo o tenés 2 kilos, 2 situaciones distintas, ¿necesitas el mismo calor para que aumenten el mismo valor de temperatura, para que aumenten 1 grado? 1 kilo de agua, 2 kilos de agua. No, necesitas el doble para 2 kilos. Imagínate que tenés una cacerola de 1 litro y una cacerola de 2 litros en llamas iguales. Si necesitaras el mismo calor, hervirían a la vez. Y tarda más en hervir la que tiene 2 litros, ¿no? Mayor masa, más calor para el mismo cambio de temperatura, ¿no? Si las tenés las dos a la misma temperatura y las querés llevar a la misma temperatura final. ¿Se entendió, Eric? ¿Sí? Vamos a una tercera situación. Tenemos 1 kilo de hierro, Fe es ferrum, ¿no?, en latín, es lo que dice en la tabla periódica como hierro, y 1 kilo de agua, la misma masa, pero distintos materiales. ¿Se necesita el mismo calor para el agua y para el hierro para aumentar su temperatura en 1 grado, en los dos casos en el mismo valor, para el mismo delta T? No, claramente que no. Eso depende de las propiedades del elemento. Perfecto, Tayel, ¿sí? ¿Cuál de los dos necesita menos calor? ¿El agua? No, el hierro. Zoe dijo bien. Menos calor el hierro. Y Juan también dijo bien. Hagan la prueba, si no, de poner los metales. Ahora, justamente es para definir eso, Connie. Los metales tienen lo que se llama un calor específico, letra C, un calor específico bajo, ¿sí? Acá dice, Leo, que se necesita más calor en el agua, claramente, donde C es, o sea, el calor es proporcional al calor específico, ¿sí? Y depende de cada material. A cada especie de material, por eso es específico, ¿no? A cada especie de sustancia. Sí, depende de la estructura de cada sustancia, de la estructura molecular. Los metales tienen calor específico bajo. Vos probá de poner algo, una cuchara, agarrar una cuchara y ponerla sobre el fuego en la hornalla y enseguida te vas a quemar. Aumenta su temperatura muy pronto. En cambio, poné un poco de agua, poca, la misma masa que la cuchara o quizás
¿sí? Un poquito más porque llegaría al fondo de un vaso, pero de un recipiente. Y mete el dedo y vas a ver que tarda en aumentar la temperatura. Bueno, eso es por el calor específico diferente. El agua, ¿sí? El agua es es la sustancia que tarda más en calentarse y tarda más en enfriarse. ¿Sí? Es la que tiene el calor específico más alto de todas las sustancias. ¿Está? Y eso trae consecuencias que ahora quiero comentar en unas fotitos que están en otra diapositiva. De hecho, la cuchara va a tardar poco en enfriarse también. ¿Sí? Tiene como mucha inercia el agua. ¿Se acuerdan lo que es la inercia en la primera ley de Newton? Lo que cuesta ponerse en movimiento, bueno, es como una inercia térmica el calor específico. Es lo que cuesta cambiar de temperatura para una sustancia. Y el hierro tiene poca inercia, es liviano para cambiar de temperatura. ¿Sí? Algo así, en una analogía lógica. Bueno, si el calor intercambiado, el calor que recibe una sustancia, es directamente proporcional al cambio de temperatura, a la masa y al calor específico, es directamente proporcional a los tres. Esta expresión, que se repite en otras diapositivas, calor es igual a calor específico por masa, por cambio de temperatura, la vamos a usar muchísimo. ¿Sí? Anótensela, lo que está recuadrado así en rojo se lo anota. Bien. Ahí va. ¿Qué pasa con los signos? Porque hay calor negativo y calor positivo, Q positivo y Q negativo. Si el calor entra, ¿sí? Si la energía en forma de calor entra al sistema, que en este caso es agua, le decimos que es positivo. Nos ponemos del sistema y decimos gano y es positivo. Si cede el agua, porque el ambiente está más frío que ella, tiene menos temperatura que el agua, decimos que Q es negativo, pierde energía en forma de calor. ¿Sí? Acá está de vuelta la formulita. La formulita esta está acá, es esta misma. ¿Sí? Se multiplican tres cosas. ¿Está? Y esta última cosa, el delta T, se abre, ¿no? Es una resta de temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? La temperatura se escribe en mayúscula, en T mayúscula. El tiempo lo dejamos para T minúscula. Y la C del calor específico es C minúscula. Me costó muchísimo a mí acostumbrarme. En el secundario a mí me lo habían enseñado con una C grande y una E chiquita abajo. Que también se puede, pero la costumbre es la C chiquita. Lo que yo les decía antes es que, de alguna manera, el calor específico cambia un poco con la temperatura, pero nosotros lo vamos a considerar como una constante. ¿Sí? Cuando les dije que una caloría es la cantidad de energía que necesita un gramo de agua para cambiar en un grado, ¿no? No siempre es una caloría, pero vamos a tomarlo como que sí. Bien. Unidades de calor específico. Bien, si pasás todo lo que falta, digamos, M por delta T dividiendo, te va a quedar, acá está el delta T, M dividiendo, te va a quedar caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Sí? El delta T. ¿Está bien? Acá la C tendría que haber sido mayúscula. Si la caloría tiene equivalencia o la kilocaloría sobre kilogramo, ¿sí? Kilo con kilo se simplifica. Esto es lo mismo que esto, ¿está claro? Puedes hablar de 1000 sobre 1000 o de 1 sobre 1. Pero yo decía, si la caloría tiene equivalencia con el joule, lo podemos expresar en joule, bueno, energía sobre masa sobre temperatura, la que quieran. Joule o caloría, gramo, kilogramo. ¿Está? Y los problemas pueden venir de cualquier manera, así que préstenle mucha atención a las unidades que hay en el calor específico. Lógicamente, si la masa del ejercicio viene en kilogramos, es más conveniente poner la masa del calor específico en kilogramos. Y si no viene la masa en gramos, conviene poner en gramos. Lo van manejando eso con la experiencia. Y otra cosa que quiero comentar es que como este grado centígrado es el resultado de un delta T, ¿se acuerdan? Una caloría es la energía que necesita un gramo de agua para cambiar en un grado su temperatura. Entonces, y los delta T en Kelvin o en Celsius están lo mismo, porque son un grado de cambio,
ahí puede ir delta Kelvin o delta Celsius. Es lo mismo, es un intervalo, ¿sí?, de 1 grado. En cualquiera de las dos escalas es 1 grado de cambio. No se le suma 273. En la formulita, en esta expresión del calor específico. No, la caloría no es Newton por metro. No, no tiene un desarme la caloría. No, no, no. No, se llama caloría. Sí, sí. Ahí está. Y acordate que, y tampoco pertenece al sistema internacional, que aunque veníamos trabajando en mecánica. Es como un sistema aparte, no tiene un sistema definido. Bien. Algunos ejemplos de sustancias, y después voy a mostrarlos en la tablita. El agua tiene un calor específico de 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Bueno, 1 caloría sobre gramo grados Celsius es el valor más alto de todos. ¿Sí? Después los demás son más bajos. ¿Se acuerdan de la definición de caloría? La energía que necesita 1 gramo de agua para cambiar su temperatura en 1 grado. ¿Está bien? Puedes hablar de kilo arriba y kilo abajo y da lo mismo. ¿Sí? Se simplifica el 1000. Bueno, esto ya lo había dicho. El calor específico del hielo, que es agua pero sólida, es la mitad que el del agua líquida. ¿Está bien? Ojo con esto. Es agua, pero si es sólida, en la formulita hay que poner otro valor de calor específico. ¿Sí? Y el del vapor es muy parecido al del hielo, pero también es otro. ¿Sí? 0,47. Quiere decir que el hielo cambia más fácil su temperatura que el agua. ¿Está bien? Y el vapor también. Que cambie su temperatura no quiere decir que se derrita. Estoy hablando que tenés hielo a menos 20 grados y lo puedes llevar a menos 10, menos 5, ¿sí? Podés moverte entre los negativos. ¿Está bien? ¿Qué dice abajo que no se ve? Ah, perdón. Bueno, dice en rojo. Hace falta 1 caloría para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Sí? Ya lo había dicho igual. No lo leí porque ya lo había dicho en otra diapositiva. Perdón, ¿por qué no se ve? Dice algunos ejemplos. ¿Por qué no se ve? ¿No entra en la pantalla o está muy chiquito? Mira. Está chiquito, listo. Dice, C del agua, calor específico del agua. Les hago una pregunta. ¿Sí? C del agua, C del hielo y C del vapor. Lo que está chiquito, ¿les conviene que yo escriba en letra más grande en las diapositivas, como vienen ahora hasta ahora las clases? ¿O viene más o menos bien? En la compu se ve bien. ¿Quiénes están con el teléfono? Bueno. Yo agrandé un poquito la letra de las primeras clases a estas, pero no sé si alcanza. Bien, sigo. Genial. Gracias, Lourdes. Gracias. Entonces lo dejo así. Genial, Laura. Acá hay otro que son de metales. Miren los metales. Comparen con el agua. 1 caloría sobre gramo grado centígrado para el agua. 0,1 para el hierro. La 10ª parte. ¿Saben lo que significa eso? Que si le entregás la misma cantidad de calorías, o sea, lo dejás el mismo tiempo arriba de la misma llama, a 1 gramo de agua y a 1 gramo de hierro, el hierro sube 10 veces más la temperatura que el agua. Porque tiene 10 veces menos de calor específico. ¿Está bien? O si querés que suban la misma cantidad de grados, al hierro lo tenés que sacar 10 veces antes, digamos, ¿no? Dejarlo 10 veces menos tiempo arriba de la misma llama. Y el aluminio, bueno, es un metal, tiene un poco más de calor específico, 0,22. El cobre tiene un calor específico muy bajo, y bueno, es el que se usa para hacer el azúcar, las garrapiñadas y esas cosas, ¿no? Permite el enfriamiento rápido y el calentamiento rápido de lo que tiene adentro. Esas cacerolitas que se usan de cobre. Bueno, esta tabla está en el libro, en la parte de la guía de ejercicios, en la parte 3, 4, ¿no? Al final.
Dice calores latentes, que todavía no vimos, enseguida lo vemos, pero también específicos. Vamos a ver lo que dije recién. Acá está el calor específico del agua, y está aclarada la temperatura porque cambia un poquito. Bueno, dice 0,995, nosotros vamos a tomarlo como 1, recuerdo. Y como cada caloría son 4,18 joules, bueno, está el valor en joules, en kilojoules sobre kilogramo, pero pueden pasarlo en joules sobre gramo, ¿no? 4, algo y 1. ¿Se entiende la idea? Sería 1 y 4,18 vamos a usar nosotros. Cualquiera de los dos es válido para resolver una situación. ¿Qué pasa con el hielo? Lo que les dije, 0,5. 0,5 por 4 da 2. ¿no? Es la relación con el joule. ¿Qué pasa acá con el vapor de agua? 0,47, que es lo que estaba en la diapositiva de atrás. ¿Se entiende la idea? Está en la tabla. Estos valores los tienen en el libro. Las páginas de atrás del libro son fabulosas, con toda la información que hay en sus tablas. Yo hasta pediría de comprar el libro. Mira, no me quedaría con el PDF, lo compraría en algún lado. Bien, y acá está lo que les dije, bueno, el hierro como ejemplo, 0,106, yo puse 0,1, ¿sí? Los metales tienen calor específico muy bajo. ¿sí? Algo interesante, bueno, no importa, hay muchas cosas interesantes, después se los voy a decir. El calor específico depende de la temperatura, pero en este curso lo vamos a considerar constante. ¿Está bien? Esto es lo que ya dije. Si el calor específico es grande, el material tiene gran capacidad para almacenar energía de otras formas de energía cinética. Acá está la pregunta. Si el calor específico es grande, ¿varía mucho o poco la temperatura? A ver si se entendió. Es un cierre esto de alguna manera. Si es más grande, varía menos. Perfecto, Zoe. Entendiste claramente. ¿sí? Acá está la expresión con la simulación del agrandamiento y el achicamiento. En la división, en la cuenta, si agrandas esto, se achica el resultado. Bien, este es un despeje de delta T. Otra definición. ¿sí? Capacidad calorífica. Es el producto, en realidad, del calor específico por la masa. ¿sí? La capacidad calorífica. La letra que usamos es la letra C grande. O sea que C grande es calor específico por masa. Y calor específico por masa es este conjunto. Lo dejamos como letra C grande. Entonces sería que Q es igual a C grande por delta T. ¿sí? La unidad, entonces despejando delta T para abajo, es caloría sobre grado centígrado o caloría sobre grado Kelvin. ¿sí? Q es igual a C grande por delta T. Muchas veces no tenemos una sustancia definida que tenga un calor específico propio. Tenemos un objeto, por ejemplo, una piedra, no sé, un termo, algo que no tiene una sustancia sola, y no puedo decirte cuál es el calor específico de la piedra. Sí puedo decirte los componentes, pero no la combinación de todos. Entonces ahí se trabaja con la capacidad calorífica. ¿sí? ¿Qué nos representa la capacidad calorífica? Bueno, ¿cuánto cambia la temperatura por cada caloría que le damos a la cosa, sin importar la masa ni el calor específico? Es una relación entre la cantidad de energía que le entregamos y su cambio de temperatura. Es de alguna manera experimental. Está bien la capacidad calorífica. ¿Se entiende la idea? Va a haber ejercicios donde nos digan que el recipiente donde pongamos agua o algún objeto recibe 100 calorías y cambia 1 grado su temperatura, como un termo. ¿Vieron que los termos, cuando les pones agua caliente y lo vacías después, quedan calientes por dentro? Bueno, puedes decir cuántas calorías recibió, cuántos grados cambió. Esa división es la capacidad calorífica del termo. ¿sí? No tiene un calor específico, el termo en sí. Ni sé la masa que tiene tampoco. Bueno. ¿Cómo influye en el clima el calor específico? Bueno, más que nada en el agua, ¿no? En el caso del agua.
Acá lo que está en las fotos es una zona de desierto y una zona costera, ¿sí? Lo que sucede es que, Profe, sí, perdón que le interrumpa, pero ¿podría repetir qué significa calor específico? No, no me quedó muy claro y si continúo me voy a perder más. sí, es la cantidad de energía en forma de calor que necesita un gramo de sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado. Ok, gracias. Bien. Y el agua necesita mucha. Y mucho es 1 caloría. Este, justamente si el agua necesita mucha energía para cambiar su temperatura, el agua que está representada acá, el agua del mar, cuando comienza el día, cuando sale el sol, está a baja temperatura y va aumentando su temperatura progresivamente con el paso del día, con la recepción de energía en forma de calor de parte del sol. ¿Está? Cuando llega la noche, acumuló toda esa energía, levantó su temperatura muy de a poco. ¿Está bien? Y cuando baje el sol, la va a ir largando al aire durante la noche. Entonces, a la noche que hay baja temperatura en el ambiente, el agua sirve como moderadora. Entrega su energía en forma de calor, su energía interna en forma de calor. Absorbe mucho calor, no absorbe temperatura. Es como una casa de adobe, ¿sí? A ver qué característica tiene la casa de adobe. ¿Por qué dijiste eso? Espera, que me quedé pensando. Bien, sí, candela calor. ¿Quién dijo de la casa de adobe? Espera. Está ahí él. La casa. Bueno, ahí no lo sé. Yo pensé que era porque es mal conductor del calor, que lo decías, el adobe. Siempre está a la temperatura agradable. Ahí, bueno, lo vamos a dejar sin responder de mi parte. No creo que el adobe tenga alto calor específico. Yo creo que más bien ahí es un asunto de que eh, es como una barrera, un aislante para el paso del calor. Es un mal conductor. Yo creo que va por ahí el tema de mantener la temperatura agradable. Que cuando hace calor, cuando hay diferencia grande de temperatura entre el interior y el exterior, ese material dificulta el paso de energía en forma de calor. Más bien por eso me parece que da. ¿Me entendés? No es tan regulador como el agua. El agua funciona como un absorbedor de calor y lo larga después a la noche. Si fuera así, te mandaría el calor a la noche. Me parece que el adobe funciona entre invierno y verano, ¿no? Más que entre la noche y el día, como estás poniendo vos. ¿Se entiende? Profe, ¿eso también tendría que ver en el desierto? Cuando escuché que los días son muy calurosos, pero las noches son muy, muy frías porque no hay agua cerca o algo así. Exactamente, exactamente. La arena tiene un calor específico bajo y entonces tarda muy poco en calentarse y muy poco en enfriarse, muy poco en aumentar su temperatura y muy poco en bajar su temperatura. Es lo que está escrito acá, yo no lo leí, pero lo leemos. El agua es un moderador del clima. En las zonas costeras la temperatura es más estable, mientras que en las zonas interiores del continente hay mayor amplitud térmica. ¿Sí? En la playa durante el día la arena está más caliente que el agua, por este motivo, justamente hay arena en el desierto y en la playa también, y durante la noche se enfría mucho la arena y el agua casi no varía su temperatura. ¿Sí? Mucha masa y gran calor específico. Sí, acá no está claramente la pregunta que hiciste recién, pero es por eso, sí. No está el agua como regulador de temperatura. Es como un acumulador de calor, de energía que se larga a la noche. No está, falta eso. Sí, perfectamente. Bien. Bueno. Chachán. Ejemplos numéricos, y ahora vamos a ver varios. Calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 kilogramo de agua para calentarla de 20 a 80 grados y compararla con el calor necesario para calentar 1 kilo de hierro, ¿sí? Entre las mismas temperaturas.
Yo ya comenté que el hierro tiene 10 veces menos calor específico que el agua. Por lo tanto, ¿cuántas veces menos hay que entregarle calor al hierro en este problema? 10 veces menos. Bien, David. ¿Sí? 10, Connie, bien. Usamos la expresión de recién, que suele llamarse la expresión del calor sensible, porque hay un cambio de temperatura que es notable, que se siente, ¿no? Calor específico, calor es masa por calor específico, o calor específico por masa por delta T. En este caso, los datos. 1 kilogramo de agua. Está en kilogramos, lo ponemos en kilogramos. El calor específico, entonces, lo pongo en kilocalorías sobre kilogramo para poder simplificar, ¿sí? Y el delta de temperatura es final 80 menos inicial 20. ¿Sí? Esta resta, acá se simplifica el kilogramo, se simplifica el grado centígrado y da 60 kilocalorías. ¿Estamos? Ahí va. O sea, tengo que entregarle 60 kilocalorías a 1 kilo de agua para que suba la temperatura de 20 a 80 grados. Del agua, más o menos del agua de la canilla a una temperatura para tomar mate. Al hierro, si tuviera 1 kilo de hierro, ¿sí? Que ocupa poquito lugar, pero la cuenta sería el mismo kilo, el calor específico del hierro y el mismo cambio de temperatura. ¿Sí? Simplifico las unidades y me da la décima parte de energía, como dijo Taller. Este es el primer uso de la formulita. Fíjense que da positivo. ¿Sí? Yo dije, si me sitúo en el sistema, la recepción de calor es positivo. O sea, los Q positivos van a ser recibidos por el sistema. En este caso, el sistema es agua o hierro y nos dio positivos. ¿Cómo hacemos para que esta cuenta dé negativa? Bueno, en un enfriamiento. Si este 20 estuviera acá y el 80 estuviera del otro lado. ¿Sí? O sea, si te dijera qué cantidad de calor tiene que ceder 1 kilo de agua para pasar de 80 a 20. ¿Está bien? Entonces, el negativo de este Q aparece en la resta de temperaturas. No en el calor específico, no en la masa. ¿Se entendió? ¿Sí? Q puede ser positivo o negativo. Negativo cuando cede energía en forma de calor. Positivo cuando absorbe. Sí. Bueno, la conclusión que ya sabemos. Para masas iguales se necesita 10 veces más calor para calentar el agua. ¿Está claro este ejemplo? ¿Quedó? ¿Sí? Bien. Bien. Gracias. Sigo. Hay ejercicios donde vamos a usar la palabra calorímetro, por eso hay que definirla. El calorímetro podría ser un termo. El calorímetro es un recipiente aislado, ¿sí? Que no cambia energía en forma de calor con el entorno. Un envase de helado, pueden pensar como calorímetro, ¿sí? Y tiene algunos agregaditos, el calorímetro de laboratorio, por decirlo de alguna manera, yo les dije cosas cotidianas, que son agregados. Un termómetro, ¿sí? Tiene un agujerito para poner un termómetro. Tiene un vaso donde se pone un recipiente interior, por decirlo de alguna manera, donde se pone la sustancia que querés calcular, el calor específico. Y tiene todo un aislante lateral, ¿sí? Y esta es una sujeción. Estos triangulitos sujetan al vaso interior. Y hay un agitador. Hay una varillita gris que quizás acá no se ve bien, tiene el nombre de agitador, que es para que se uniformice más rápido la temperatura. Pones 2 cuerpos a distinta temperatura, o 2 sustancias. Pones agua de calor específico conocido, y una sustancia, por ejemplo hierro, que no sabes cuánto vale el calor específico, la metes adentro del agua a otra temperatura. Llega a una temperatura de equilibrio, y hay una manera de conocer el calor específico del metal que pusiste, que yo dije hierro como ejemplo. Va a haber ejercicio, ahora vamos a hacer un ejercicio, el último de los ejercicios tiene esa idea. ¿Sí? O sea, un calorímetro es un recipiente muy mal conductor, con las paredes aislantes, ¿sí? Que no permite el intercambio de calor entre lo que tiene adentro y el entorno. Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Cuál es la situación fina del calorímetro? Que tenemos que mirar en algunos problemas. El termo es de metal. Tiene agua adentro, pongámosle que está caliente o frío, no importa, a distinta temperatura del metal. ¿Sí? En este caso, hay un intercambio de calor, en este caso estaría fría el agua, pasa en el calor del metal al agua. ¿Sí?
pierde calor es negativo si el metal pierde calor. El agua recibe calor. Hay un intercambio calórico entre el metal y el agua. ¿Se entiende? En el interior. O sea, vos tenés un recipiente a temperatura ambiente, un termo, le metes agua fría, la pared del termo se enfría, le pasa calor al agua, pero queda entre ellos, por dentro. Por afuera tocas el termo y ni te enterás lo que está pasando ahí. Por afuera sigue la temperatura ambiente el termo. ¿Está bien? Quiero decir, este calor negativo, este Q negativo, tiene la misma media que este Q positivo. Sumados dan cero. ¿Se entiende esa idea? A eso yo le llamo calorímetro ideal. No, perdón. A eso yo le digo calorímetro ideal es el que no intercambia calor con el entorno. Estaba leyendo la frase de arriba y ahora la de abajo. Si la capacidad calorífica es despreciable, si no toma nada de calor, esto no sucede. ¿Sí? Esto siempre pasa, digamos, ¿no? Pero si no toma nada de calor, estamos hablando de un recipiente cuya capacidad calorífica es despreciable. O sea, el Q sobre delta T no tiene delta T para tomar calor o para ceder calor. O sea, este intercambio de calor se haría sin que el termo cambie su temperatura. ¿Se entiende? O como si no intercambiara calor. Entonces, vuelvo porque lo dije medio confuso. El recipiente adiabático, o calorímetro, o termo, puede tener dos características. Le podemos dar dos propiedades. Una, que sea ideal. Esto es, que no tenga pérdidas. Que no intercambie nada de calor con el entorno. ¿Sí? ¿Por qué digo ideal en esa situación? Porque no existe. Si vos dejás agua caliente en un termo de un día para el otro, vas a ver que al otro día está tibia. Si vos dejás helado afuera de la heladera, en el recipiente tapado, vas a ver que al otro día está derretido. O sea, son recipientes adiabáticos, es decir, no intercambian calor con el entorno, pero no ideales, son reales. Algo de pérdida tienen. ¿Se entiende? Algo conduce el material de sus paredes. Bien, eso con respecto a lo que es ideal o no ideal. Pero otro tema que aparece en los ejercicios es si la capacidad calorífica del recipiente es despreciable o no. El 99% de los ejercicios que vamos a hacer es despreciable. ¿Sí? La capacidad calorífica del recipiente. O sea, las paredes del recipiente, las paredes interiores del termo, no cambian su temperatura. Vamos a despreciar el cambio de temperatura que tienen las paredes interiores del recipiente. Si ponemos dos sustancias, el intercambio de calor va a ser entre ellas y no con las paredes del recipiente, en la mayoría de los ejercicios. De hecho, todos los problemas que va a haber hoy son despreciando la capacidad calorífica del recipiente. Hay uno solo en la guía, que es el 6C, creo que era. Ahora me fijo bien. ¿Algo que no se entendió de todo esto que dije? Bien. Sí, acá puse no es lo mismo una cosa que otra. Que sea ideal no es lo mismo que la capacidad calorífica sea despreciable. Bien. En un calorímetro que contiene 400 gramos de agua a 10 grados centígrados, está fresquita, ¿sí? Se introduce, miraba mi vaso, pero todavía tiene hielo. A ver si estaba a 10 grados. Se introduce un trozo de metal de 50 gramos, fíjense que es la octava parte de masa, este es 400 y esto es 50, a 80 grados centígrados. ¿Sí? Al cabo de un rato se observa que la temperatura se estabiliza en 12 grados, más bien cerca de la del agua. ¿Sí? Porque el agua le cuesta cambiar la temperatura y encima hay un montón de agua comparada con la masa de metal. Al cabo de un rato se observa, bueno, se estabiliza en 12 grados. Calcular el calor específico del metal. ¿Sí? Y acá dice lo que les dije recién, se considera despreciable la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Sí? O sea, el interior del calorímetro no es un cuerpo más para intercambiar calor. El intercambio de calor se da entre el metal y el agua. ¿Sí? La suma de los dos calores da cero. Lo que pierde uno lo gana el otro. El metal pierde y el agua gana. ¿Sí?
Estos son los datos. La temperatura inicial del agua es 10, la temperatura final del agua es 12. Es un dato del ejercicio. ¿Sí? La temperatura inicial del metal es 80 y la temperatura final del metal es 12. ¿Por qué será 12 para los dos? ¿Qué pasa a los 12? ¿Qué cuestión hay ahí? Se llega a un equilibrio térmico. Perfecto. ¿Sí? Se llega a un equilibrio térmico. Llegado a los 12, no hay más intercambio de calor. Se terminó el ejercicio, se terminó la situación. Si el recipiente adiabático no tiene pérdidas, ¿sí? O sea, es ideal, nos jubilamos y todo eso quedó a 12 grados. Sigue ahí a 12 grados. ¿Sí? Bien. Esta expresión que está acá es la que está acá arriba, pero desarrollada. ¿Sí? El primer término es el calor del agua, masa del agua por calor específico del agua, por temperatura de equilibrio, los 12, menos la temperatura inicial, y lo mismo para el metal, ¿no? Pero el metal, en esta resta nos va a dar negativa, porque su temperatura final es 12 y la inicial era 80, ¿sí? Acá se pone suma. El menos salta solo. Nunca pongan menos acá. O sea, suman 0, pero hay un negativo. El negativo va a aparecer solo, con esta resta. ¿Sí? Bueno, ahí está la incógnita, que era el calor específico. Bueno, se despeja, se hacen las cuentas, 400 gramos por una caloría sobre gramos grados Celsius, que era el calor específico del agua, y acá 50 por la incógnita. Se simplifican unidades. 2 por 400 da 800, y 68 por 50 da 3400. ¿Sí? Siempre está multiplicando el calor específico en el segundo término. Y ahora es cuestión, ojo con los pasajes. Bueno, acá está pasado este término que da negativo, está pasado positivo del otro lado, ¿sí? Y la división es de 2 positivos. Y fíjense cómo qué linda queda la unidad de calor específico. La caloría estaba acá, el gramo por grado centígrado pasó por abajo. Bueno, este metal es muy parecido al aluminio, ¿no? El calor específico, 0,235. Si quieren ver esto en un video haciendo un experimento, está. ¿Sí? Está en este video. ¿Alguien lo vio ya? Está en el canal de la cátedra. ¿No? Bueno, hay un video que hice yo el año pasado que se llama Calculando el calor específico del hierro. Entonces dura 15 minutos y ahí está toda la explicación. ¿Sí? ¿Lo viste, Lourdes? Ahí está. Bueno, ese es esto. No lo quise poner como... Ya está en el video, no tenía sentido ponerlo acá. Pero bueno, es eso. Con un recipiente de helado. ¿En cuándo paso a positivo? Para que no te entiendo. Los 3400. De esta expresión, ¿sí? Donde está sumando el segundo donde está restando el segundo término, porque esto es más por menos, ¿sí? Esto daría negativo. Calor específico positivo. Por menos 3400 calorías da negativo todo. Lo paso sumando a la derecha, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Bien. Otra forma de analizar los problemas, que es muy recomendable, por lo menos yo sugiero que la practiquen, es con gráficos. ¿Sí? Gráfico temperatura en el eje vertical y calor en el eje horizontal. Veamos. Y ahora vamos a graficar. Acá están las cuentas. ¿Cuánto calor entregó el metal? ¿Cuánto calor recibió el agua, digamos, ¿no? Que es la misma cantidad. Espera, enchufo la compu. Bien. Esta cuenta no la hicimos, ¿se acuerdan? Sí, había quedado hecha. Sí, no la hicimos para el metal, para el agua sí. Dio 800 calorías. ¿Sí? El metal perdió las 800 calorías. 400 por 2 grados centígrados. Bien. La suma daba 0, más 800 menos 800. La idea es que practiquen estos gráficos donde la temperatura va en el eje vertical y el calor, el módulo del calor, no el calor en sí, o sea, no distinguimos entre positivo y negativo, va en el eje horizontal. ¿Sí? Fíjense, acá está la temperatura inicial del agua, que era 10 grados, y después del agua recibir 800 calorías, subió su temperatura a 12, muy poquitito, muy poquitito.
¿sí? Y el metal, que estaba inicialmente a 80, bajó su temperatura hasta 12. Y ahí está el cruce, la temperatura de equilibrio es 12 grados. ¿Está bien? ¿Está claro este dibujo, este esquema? Sí. Son funciones lineales, las dos son rectas, porque la expresión del calor sensible, Q es igual a masa por calor específico por delta T, es una función lineal. La temperatura es la variable dependiente y el calor es la variable independiente, ¿no? En este despeje. Pero están a la primera potencia. Es una función lineal, así que son rectas. ¿Estamos? Y se trabaja con esto, con el módulo del calor. Obviamente el metal pierde calor. Si lo graficáramos con los dos ejes del calor, el negativo también, esto se iría para la izquierda, para un Q negativo. Pero no se nos cruzaría. Entonces trabajamos con el módulo para que se nos crucen las dos funciones y encontremos el equilibrio. ¿Está bien? Es una manera muy buena, muy práctica de resolver un ejercicio, o por lo menos tener una idea de qué resultado va a dar haciendo el gráfico. ¿Sí? Haces las cuentas de Q para cada sustancia y lo graficas. A ver dónde se cruzan. Bueno, yo les decía, hay un solo ejercicio, un ítem de un solo ejercicio de la guía que tiene calorímetro con capacidad calorífica no despreciable. Esta es la situación que ya la hablamos, ¿no? Cuando queremos llenar el mate de agua caliente para el mate, es conveniente antes calentar la pared interior del termo. ¿Por qué? Porque si no la calentas, cuando le pongas el agua caliente, parte de la energía interna de esa agua va a servir para calentar las paredes interiores del termo. Entonces es como el problema de recién. Se va a bajar la temperatura, va a haber una temperatura de equilibrio que va a estar entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente que tenía el termo. Porque el termo no es un recipiente con capacidad calorífica despreciable. No sé si les pasó alguna vez de decir, pues si yo la calenté bien, ¿por qué está fría ahora el agua? ¿No les pasó? Primero conviene ponerle agua caliente, después tirarla y después agregarle el agua. Un poquito. No tirar un termo entero. ¿Qué dijeron acá? Sí, con el frío más todavía, tenés razón, Arena. Sí. Bien. La capacidad calorífica, yo les había dicho, se expresa como masa por calor específico, ¿no? Sería la combinación de las dos, digamos. Entonces, cuando resolvemos un ejercicio teniendo en cuenta la capacidad calorífica del recipiente, que nos la van a dar como dato, yo les dije antes, por ejemplo, 100 calorías sobre grado centígrado, la ponemos como un término más de la suma, nada más, no tiene ningún otro inconveniente. Está bien, es un cuerpo más que intercambia calor. La suma igualada a 0. ¿Está? ¿Está bien? Y reemplazamos calor del calorímetro, calor intercambiado por el calorímetro, como su capacidad calorífica, que va a ser un dato, por el cambio de temperatura. La temperatura inicial es la del agua que le pones adentro, digamos, si es agua de la canilla, es la temperatura ambiente. Y la temperatura de equilibrio, bueno, va a estar en los tres términos para despejar. ¿Sí? Ahí está, el 6C es el único que está en la guía, ¿sí? El 6C. Bueno. ¿Estamos bien psicológicamente? ¿Seguimos? Mazo. Bueno. No, pero sigamos. Bien, esa es la respuesta más. Bueno, sigo. No tengo nada para mostrar hoy. Tengo esto, sí. Estamos justo acá, claro. Cuando vinieron, no sé si todos vieron el vasito este. Ahora lo muestro. Sí, lo vieron, claro, sí, yo lo mostré. Durante un cambio de fase, el sistema no modifica su temperatura. Ustedes vieron que el termómetro hoy, cuando cambié la cámara, estaba en 0 y apuntaba la cámara a un vaso con agua mezclado con hielo. ¿Sí? Y de esto pasó como una hora. Miren, si yo pongo de vuelta la cámara esa, y ya pasó como una hora,
¿Pueden ver a qué temperatura marca? Cero. Sí, en cero. ¿Se entiende? Se está derritiendo el hielo, se está fundiendo el hielo. O sea, es maravilloso esto. Hay más agua líquida, menos agua sólida, y está ocurriendo desde hace una hora un cambio de estado. ¿Está bien? Un cambio de estado de agregación, se llama, o cambio de fase, ¿sí? Como está escrito acá. Bien. Entonces, esta la voy a dejar mientras esté esta diapositiva, me gustó la idea. Durante un cambio de fase, el sistema no modifica su temperatura. El sistema en este vaso es agua más hielo, ¿sí? Agua, o sea, agua líquida más agua sólida. El sistema está compuesto por dos estados de agregación. El mismo componente en dos estados de agregación. La temperatura de una mezcla de hielo y agua permanece en 0 grados, que es lo que estamos viendo a presión atmosférica normal. Eso lo aclaro, ¿sí? Mientras exista hielo y agua. Entonces, ¿está recibiendo calor? Esta última frase dice, si se le entrega calor no aumenta la temperatura, se derrite el hielo. Si pierde calor, no baja su temperatura, se congela el agua. ¿Está recibiendo o entregando calor en este momento este vaso, este sistema que está dentro del vaso? Sí. Sí. Por eso yo les dije que ahora hay más agua que antes y menos hielo. Este sistema yo les puedo asegurar que está recibiendo calor, Juan, bien, ¿sí? Porque está tomando calor del ambiente. La única manera de intercambiar energía en forma de calor es que el ambiente esté a una temperatura distinta del agua con hielo. Si este sistema no estuviera intercambiando calor con el ambiente, a mí me verían con una campera inflable y bufanda, porque mi habitación estaría a 0 grados. ¿Está bien? Claro. O sea, está recibiendo calor de este aire que estoy respirando, ¿sí? ¿Está bien? Acá habrá unos 20 grados, no sé. A ver. Sí, sí hay 20 grados. Ahí está. Esa es la temperatura ambiente, no sé si llegan a... No, no se ve ahí. Ahí están los 20 grados. Ahí empezó a bajar porque lo metí en el agua. Bueno. ¿Está? Ahí está. El temperatura ambiente y temperatura... bueno, ahí va a tener que subir un poco. Muy de a poco. Esto es alcohol. Termómetro de alcohol. Bien, sigo con las diapositivas. No. Ah, tengo el... Claro, sí. ¿Dónde está? El que les mostré antes. Espera que cambio de cámara porque esto... O acá. El de Celsius, este de Celsius. El de Fahrenheit... A ver, espera. Esto da... Creo que lo ven al revés, ¿no? Yo lo estoy viendo al revés, no sé ustedes. Los números. Tiene la hora, la temperatura y la humedad. ¿Sí? 19:20, 19:1 la temperatura y 68% la humedad. ¿Sí? Se llama estación meteorológica y está lloviendo dentro de mi casa. No, cuando marca más del 50% de humedad llueve. Funciona así esto. ¿Estamos? Bueno, y acá se puede cambiar a Fahrenheit. Sí, no sé, bueno, a ver si lo cambio. Ahí está. ¿Sí? 33,1 en Fahrenheit. ¿Está bien? Sí, sí. Este está en grados centígrados y en Fahrenheit. Bien. Yo lo uso de despertador porque además tiene despertador. Es muy, muy bueno. Sigo. Bueno, esto es con respecto al agua y hielo. ¿Qué pasa con el agua y el vapor, con el agua caliente y el vapor? La temperatura de una mezcla de agua y vapor permanece a 100 grados. Bueno, en el cambio de estado del punto superior del termómetro, digamos, de centígrado, el agua hierve a 100 grados a presión atmosférica normal y no cambia la temperatura hasta que termina de evaporarse el agua, ¿sí?
hasta que todo el agua se convierte en vapor. El tema es que el vapor, bueno, uno lo larga al ambiente, es difícil de controlar eso. Acá está todo dentro del vaso, ¿no? Pero si vos pudieras contener el vapor en el mismo recipiente, en el mismo ambiente, y seguir calentándolo después, una vez que terminó de hervir toda esa agua, recién ahí el vapor, como una sustancia distinta de antes del agua, empieza a elevar su temperatura, ya sin cambio de estado, como gas, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Lo mismo, me voy a poner con la otra cámara, estoy mirando la cámara y no me ven. Listo. ¿Está? Lo mismo que pasa de no cambiar la temperatura en el cambio de estado de 0 grados, pasa también en los 100 grados. Y lo mismo para la condensación del vapor, que se convierte en agua a 100 grados cuando recién está a 100 grados. Bien. Bueno, ¿saben qué sustancias pasan de sólido a vapor o de vapor a sólido sin pasar por el estado líquido a la presión atmosférica normal? ¿La presión atmosférica? ¿Alguien conoce alguna sustancia que cumpla con esto? La naftalina, perfecto. Perfecto, Connie. Sí, sí, sí. Esa pasa de sólido a vapor. ¿Sí? ¿Y alguna que pase de sólido a vapor? No, los dos ejemplos que traje son de sólido a vapor, disculpe. Sí. El hielo seco es el otro. ¿Sí? Y la naftalina. Bueno, en esta diapositiva lo que quise fue mencionar los cambios de estado, básicamente, y poner estos ejemplos raros. El cambio de estado de gas a líquido es la condensación, ¿sí? O de vapor a líquido también podría decirse. Y de líquido a gas, vaporización. Ebulliciones en particular cuando hierve, ¿no? Pero la vaporización puede darse a temperaturas que no son la de ebullición. La evaporación, mejor dicho, es una de las formas de vaporizar. Vos dejas un balde en el patio un día y mañana ya tenés un cachito menos porque se evaporó. O la ropa misma, ¿no? No está hirviendo el agua cuando se va de la ropa. Se vaporiza. Igual nosotros vamos a tener en los problemas el tema de la ebullición, la vaporización por ebullición. Ojo con eso. Sí, vamos a buscar la temperatura de ebullición. De líquido a sólido los nombres, solidificación y fusión. Estos son más conocidos. ¿Sí? Y de gas a sólido son los anteriores. ¿Sí? De gas a sólido, sublimación. Y de sólido a gas, volatilización, que es lo que le pasa a la naftalina y al hielo seco. ¿Sí? Bueno. Chachán. Pregunto. El sistema agua con hielo ahora está recibiendo calor de mi ambiente. Genial. ¿Vale esta expresión en negro que está escrita ahí? El calor es igual al calor específico del sistema por la masa, por su cambio de temperatura. No, porque daría 0. Perfecto, porque no hay cambio de temperatura. Bien, Uli. ¿Está bien? Y además tampoco hay un solo calor específico, porque tengo agua con hielo. ¿Sí? El hielo tiene 0,5, el agua tiene 1. La tachamos. ¿Sí? Hay otra expresión para los cambios de estado, acuérdense de eso. Esta expresión es para cuando hay cambios de temperatura. Hay otra para los cambios de estado y es esta en negro que está acá. ¿Sí? El calor es igual a la masa por el calor latente de cambio de estado. ¿Sí? Recuádrense esta como se recuadraron la otra de cambio de temperatura. Bien. Es más corta, es más fácil de trabajar. ¿Sí? Las unidades del calor latente son calorías sobre gramos, lógicamente. Si esta es la formulita, pasas la masa dividiendo y te queda calorías sobre gramo. O joule sobre kilogramo, lo que quieran ponerle, ¿no? Energía sobre masa. Bueno, los ejemplos típicos son
que los que vamos a usar son para el agua. En el cambio de estado de agua a hielo, de hielo a agua, y en el cambio de estado de agua a vapor o de vapor a agua. Son los que vamos a escribir ahora, ¿sí? Para la fusión es positivo el calor latente, porque en este producto, ¿sí?, de masa que es positiva, nos tiene que dar positivo, porque en la fusión existe el agua, el hielo mejor dicho, gana energía, gana calor para convertirse en agua líquida, ¿tá? Entonces es un 80 positivo. En cambio, en la solidificación del agua, pones agua en el freezer, cede calor el agua al freezer, y el freezer lo manda atrás al radiador, ¿no? El radiador es la parte negra que está atrás de la heladera, está caliente. Ahí sale todo el calor que vos, de la comida que pusiste adentro. Lo tenés en la cocina. Por eso, en la solidificación, como el sistema pierde calor para poder solidificarse, el agua, es negativo este 80. ¿Sí? Cada gramo de agua pierde 80 calorías para convertirse en hielo. Esa es la idea. Cada gramo de hielo gana 80 calorías para convertirse en agua. ¿Qué pasa en la vaporización? El número es mucho mayor. Casi 7 veces más grande, ¿sí? O sea, cuesta mucho más, más cuesta en plata, ¿no? Porque la energía cuesta mucha más energía vaporizar un gramo de agua que fundir un gramo de hielo. ¿Sí? 540 positivo y negativo con el mismo criterio de antes. Esto con respecto a los cambios de estado. Ahora, hay una manera, digamos, de intercambiar energía con el entorno que tiene que ver con los cambios de estado, con la vaporización, mejor dicho. Que se llama esto, evapotranspiración, ¿sí? ¿Qué pasa en un día de calor? ¿Cómo hacemos si el ambiente tiene una temperatura muy cercana a nuestros 37 grados de la piel? O 33 grados ahí en la piel, un poquito menos. ¿Cómo hacemos para entregarle calor al ambiente, para enfriarnos? Si el entorno lo tenemos... ¿Eh? El cuerpo transpira. Ahí está. ¿Y qué hace al transpirar? Baja la temperatura del cuerpo. Sí, pero ¿de qué manera baja la temperatura? ¿Cómo funciona el mecanismo? Ahí está la cosa. Esa transpiración es líquido, digamos, es agua con alguna sal, se evapora. Y en esa evaporación cede calor. O mejor dicho, gana calor de parte del cuerpo, perdón. Cede calor del cuerpo, ¿no? Con el calor del cuerpo, esa transpiración se evapora. Y el cuerpo de esa manera pierde calor al evaporar la transpiración. ¿Me expliqué? A ver si leemos esto. A ver. Sí. Bien. Cuando la temperatura del medio es mayor que la de la superficie corporal, en lugar de perder calor, el cuerpo lo gana. El único medio por el cual el cuerpo puede perder calor es la evaporación. Bien. En este tema de la cantimplora, ¿saben por qué está? No sé si alguno usó una cantimplora de estas que tiene como tela alrededor. Vos mojás la tela esta y de alguna manera la protegés del calor ambiente, ¿no? Porque el calor ambiente se usa para evaporar el agua de esa tela mojada y no entra al agua de adentro y la mantiene más fresca. ¿Se entiende? Si le da directamente al plástico, el plástico levanta temperatura. En vez de vaporizar, no se vaporiza como el agua. ¿Sí? Bien. Y acá hay otro ejemplo para que no se arruinen las plantaciones. Se las riega, esto me lo dijeron, esto no lo verifiqué yo. Las hojas se cubren de una película de agua y cuando empieza a hacer frío, cuando comienza a solidificarse entrega calor, impidiendo que la temperatura de la hoja descienda por debajo de los 0 grados. Claro, para solidificarse tiene que entregar calor al ambiente y no deja bajar más la temperatura. Esto no lo voy a explicar mucho. Bien.
Ustedes si están en agronomía seguramente lo van a estudiar. Buen tip. Sí. Bien, paso. Disculpen esto que no tiene mucha explicación. Bueno, lo que viene ahora son problemitas, ejemplos, donde está el calor sensible y el calor latente, ¿sí? Con gráficos. Vamos a analizar distintas situaciones, a ver cómo se trabajan los problemas. Primer ejemplo, bien sencillo, que es como el 5, si no me equivoco, de la guía. Hallar el calor necesario para transformar 1 kilo de hielo a menos 20, a 20 grados bajo cero centígrados, a vapor a 100. ¿Sí? O sea, que no quede nada de agua. Se vaporice todo el agua y quede a 100 grados. No calentamos el vapor. ¿Mm? Bien. Vamos por etapas. Primero, y esto es importante, no saltear, no pasar de largo los cambios de estado. O sea, cuando llega la temperatura del cambio de estado, ahí terminamos, ahí usamos la formulita, no nos pasamos, ¿sí? De menos 20 a 0 hay un calor sensible, hay un cambio de temperatura, ¿sí? Ponemos la masa de hielo, perdón, el calor específico del hielo, y el cambio de temperatura, final 0, inicial menos 20, negativo. O sea, final menos inicial, ¿sí? Esto va a dar una suma, menos un número negativo. Por lo tanto, el hielo, para subir su temperatura, tomó calor. Q es positivo. 10 kilocalorías. ¿Sí? 20 por 0,5 da 10, por 1 da 10. Bien, arrancamos de la temperatura menos 20, vamos hasta el 0, porque sabemos que es el objetivo, ¿no? Dijimos de menos 20 a 0, acá en el subíndice. Y el valor 10 corresponde a esta unidad kilocaloría que pusimos en el eje horizontal. ¿Se entendió? Esta parte, este término solo, ¿cómo se graficó? ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda parte. ¿Qué sigue? Sí. ¿Por qué 0? Sí, Tayel. De 0 a 100, Tayel. 0 porque sabemos que 0 grados a presión atmosférica normal es la temperatura en la que el hielo pasa a ser agua, se funde. Damos como sabido eso, ¿sí? No para averiguarlo, es un dato que usamos. ¿Está bien? Por eso acá dice para fundir el hielo, el término que sigue, ¿no? Q para fundir el hielo. Siempre absorbiendo calor, con Q positivo. Su masa por el calor latente, ¿se acuerdan que era 80 calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo? En este problema la masa venía en kilogramos, así que uso kilocalorías sobre kilogramo. Simplifico el kilogramo. ¿Sí? 80 kilocalorías. Acá, aunque acá diga 90, 80 es esta diferencia. Es la energía que necesitó el hielo para fundirse. Después de las 10 que ya tomó el hielo para subir su temperatura. ¿Se entiende? Por eso está el 90 y no el 80. El intervalo es 80. Bien. Y dice hielo masa. Pero una pregunta, ¿por qué no se podría hacer directo de menos 20 a 100 para sacar Q? Porque es una etapa donde necesitas otra cantidad de energía para hacer otra transformación. La parte del cambio de estado no tiene un cambio de temperatura y requiere energía. Es como que te va a faltar valores, te va a faltar energía si haces eso. ¿Me entendés? Porque hay un tramo de esa evolución que requiere mucha energía, que no la estás considerando. Siempre que incluye cambio de estado, espera que O sea, me lo... primero se lleva a 0 y después... Y después te vas al cambio de estado y después si tenés que seguir con otro calentamiento, lo haces con otra Q sensible. Espera que quiero de Florencia. Siempre que incluya, hay que hacerlo por separado. Sí, siempre que incluyan cambio de estado hay que hacerlos por separado, chicos. Por eso está este problema. Y los que siguen también. Acá hay un cambio de temperatura de 0. O sea, una vez que se fundió todo el hielo, que es lo que está pasando en mi vaso, y tenés toda agua a 0, arrancaste con todo hielo a 0. Llegaste a toda agua a 0. En el medio tenés un poquito de hielo, un poquito de agua. Cada vez menos hielo y más agua, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Una vez que llegaste a entregarle estas 80 kilocalorías agregadas a las 10 que ya le diste,
tenés todo ahí, agua a 0 grados. Ahí podés empezar a usar el calor sensible con el calor específico del agua, no del hielo que usamos al principio. ¿Sí? Cambiando el calor específico. Y bueno, como el problema dice hasta llegar a 100 grados, bueno, pongo como temperatura final 100 grados para esta agua. ¿Está bien? 1 por 1 por 100 da 100. Entonces, a los 90 que ya teníamos en total, le agrego 100 más. Llegamos al 190. Este intervalo es todo agua, ¿sí? Que arranca en 0 y termina en 100 grados. Bien. Pero el problema no dice para llegar a agua a 100 grados. El problema dice para llegar a vapor a 100 grados. Entonces me falta un cambio de estado más. ¿Sí? El Q de vaporización o de evaporación. La misma masa, 1 kilogramo, por el valor 540 que vimos antes, no por el 80. ¿Sí? El agua requiere mucha más energía para evaporarse que para fundirse, ¿no? El hielo. Por eso esta recta es mucho más larga, es 7 veces más larga prácticamente que esta. No está en escala, ¿no? Este de 730 tendría que estar mucho más alejado. ¿Se entendió? Mientras tanto acá va hirviendo, imagínense que está hirviendo y se va vaporizando, vaporizando, vaporizando. Acá queda una gotita de agua, chisto, todo vapor. Una vez que tenés todo vapor, sí podés pensar en que levanta la temperatura el vapor. Pero esa parte no está en este problema. Solamente nos piden hasta vapor a 100 grados. Acá tenemos todo vapor a 100 grados. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Hay algo interesante también, bien, y es que cada punto de este gráfico, cada punto que conforma uno pegadito al otro, termina siendo este gráfico, está representando el estado de todo el sistema. Yo les dije recién, acá quiere decir que se vaporizó todo, que ya está todo vapor, ¿sí? Acá hay un poquito de agua y un poquito de hielo. Bueno, este punto que forma este segmento representa a todo el sistema, al hielo más el agua. ¿Sí? Cada puntito representa a todo el sistema. Bien. En este caso que solamente, acá hay una fusión, digamos, ¿no? A una sola temperatura. En el caso que había dos componentes, como habíamos visto antes, había uno que bajaba, ¿se acuerdan del hierro? Bueno, cada punto de esa recta representaba el hierro y cada punto del otro representaba al agua. Otro ejemplo. Van a ver que acá hay números coincidentes. Pero vuelvo acá un poquito. Bien. Se le transfieren 60 kilocalorías a 1 kilogramo de hielo a menos 20. ¿Ven que es 1 kilogramo de hielo a menos 20? Arrancamos del mismo lugar. Que se encuentra dentro de un calorímetro. ¿Se acuerdan lo que es un calorímetro? ¿Sí? Recipiente que no intercambia calor con el entorno. O sea, todo queda ahí adentro. Se le transfieren, ¿cómo hacemos para transferirle 60 kilocalorías si está dentro de un calorímetro? Metemos un metal caliente dentro del calorímetro. Ponele. Acá no lo dice, ¿no? Pero un calentador eléctrico, esos de inmersión para el agua, para el mate. No importa cómo. Se le transfieren 60 kilocalorías a 1 kilo de hielo a menos 20. Bien. Esto más que una temperatura de equilibrio es una temperatura final, ¿no? Porque no hay un equilibrio con otra sustancia mencionada. Bueno, a ver, ¿por qué tengo este gráfico? Este gráfico es igual al anterior, es el mismo, está copiado y pegado, ¿sí? Acá decía 10, acá decía 90, acá decía 190, ¿se acuerdan? Y si se le transfieren 60 kilocalorías, sabemos, ¿sí? Acá está la chica diciendo que es el mismo gráfico anterior, si se le transfieren 60, estamos acá, entre el 10 y el 90, ahí. ¿Se entiende? O sea, arrancamos desde nada de entregarle hasta entregarle 60. Llegamos acá. Quiere decir que este hielo ya se derritió después de que le entregaste 10
Y todavía te quedan 50 más para entregarle, ¿sí? Ahora, con esas 50 no llegás a fundirlo todo. Para fundirlo todo necesitas 90. Tenés un poquito más de la mitad. Entonces vas a fundir un poquito más de la mitad de hielo. No todo. Y estos son los problemas más complicados. Cuando te piden cuál es el estado de agregación final, y el final tenés un poquito de agua, un poquito de hielo. Hacer cuentas para estos es difícil, por eso yo sugiero gráficos. En el gráfico te llegas a un punto del gráfico y decís, ah, mira dónde está el punto, en la parte plana, en la parte horizontal. Quiere decir que está en cambio de estado. O, ah, mira dónde me quedó el punto en la parte en diagonal, entonces estaba entre tal temperatura y tal temperatura. ¿Sí? Me parece que sirve. Bueno, ¿cómo hacemos para averiguar cuánta masa de hielo se fundió? O sea, la temperatura de equilibrio ya la llegamos, es 0. ¿Listo? 0 está acá a 0 grados. ¿Cuánta masa de hielo se fundió? Bueno, podemos pensar en una regla de 3. Sabemos el calor latente. Ah, perdón. Me lo perdí. Alguien dijo, está hielo. Despejando masa. ¿De dónde? De la expresión del calor latente, ¿no? Como que 50 kilocalorías es igual a la masa fundida por 80 calorías sobre gramo. Está bien. Perfecto. ¿Sí? También una regla de 3. Porque esa es una proporcionalidad directa, la expresión esa. ¿Está bien? 50 calorías X. Bueno, da un poquito más de la mitad, como dije antes. 50 por 1 sobre 80 da 0,6 kilogramos y teníamos 1 kilogramo. Un poquito más de la mitad. Bueno, vamos a algo más difícil. Esta es la respuesta. La temperatura de equilibrio es 0 grados y la masa fundida o la masa de agua es 0,6. Ah, la masa de hielo que tenemos es, bueno, para completar la respuesta nada más, es lo que le falta para llegar a 1 kilo, ¿no? 0,375. Bien. Otro ejemplo, con el mismo kilo de hielo a menos 20 grados, ¿sí? Seguimos con esa misma idea, el mismo gráfico. Pero acá la chica se pregunta otra cosa. ¿Por qué se pregunta si llegará a hervir el agua? ¿Qué tiene el enunciado como para que se pregunte eso? Si se le agrega metal, tiene hierro, pero no siempre que se le agregue un metal va a tener la posibilidad de hervir. ¿Qué es lo que tiene ese hierro que puede llegar a hervir el agua? Quizás, no digo que puede que lo haga. Por la temperatura, que está a 200 grados, bien Narela Zoe, ¿sí? Por la temperatura. En este problema dice que el hierro está a 200 grados. Antes hicimos un problema, pero que el hierro estaba a 80, ¿no? Y no pasaba nada. O sea, la temperatura de equilibrio está entre los dos extremos. Bueno, entonces, encarar un problema de estos, poniendo los términos, poniendo el calor del agua más calor del hierro igual a 0, y no sabemos si poner o no el término del cambio de estado, porque de entrada no sabemos qué va a pasar. ¿Se entiende? Si va a haber o no cambio de estado para el agua. Entonces, acá es donde conviene mucho hacer el gráfico. El gráfico del agua ya lo tenemos, el hielo-agua. Lo que vamos a hacer ahora es el gráfico del hierro. Vamos a hacer un esbozo de gráfico, ¿sí? Sabemos que arranca de 200 y que baja. ¿Hasta dónde lo bajamos? Yo qué sé. Porque sí, al tanteo voy a poner un 0 grados, ¿sí? Voy a bajarlo hasta acá, hasta el eje horizontal. Vamos a ver a dónde llega. Para calcular el calor sensible del hierro, pongo su masa, su calor específico, que es 0,1, temperatura final, invento 0, y la inicial no es un invento, ¿sí? Es 200 que estaba como dato. Bueno, me dio 3 por 200, 600. Por 0,1, 60. Menos 60 calorías. O sea, el hierro cede 60 calorías,
si quiere llegar a 0 grados. Hago el gráfico hasta 0 y veo qué pasa. Lo que descubro es que efectivamente me cae, bueno, en el número 60, que es el del problema anterior, para comparar con el otro problema. O sea que, ¿quién era? Laura, que me había dicho, le ponemos un metal en el problema anterior. Efectivamente, en este problema, ¿sí? En este problema te hice caso y le pusimos un metal, ¿sí? Ese metal le entrega 60 kilocalorías del problema anterior y encuentro que si le doy 60 kilocalorías, que es la temperatura que baja el hierro para llegar a 0 grados, que es la energía que cede el hierro para llegar a 0 grados, gracias, gracias. Hay un chiste muy bueno con esto de estornudar. Pero esto queda grabado, así que después se los cuento. Bueno, engancho al agua que está fundiéndose, el hielo que está fundiéndose, en una palabra. Entonces, ya me doy cuenta que no va a haber un cambio de estado para vaporizar, que el agua no va a hervir. ¿Se entiende la idea de la ventaja de graficar? Bien. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Qué responden? 60. Ah, no, 0. 0. 0 grados es la temperatura de equilibrio, ¿sí? ¿Cuánta masa se funde? ¿La sabemos? Con la regla de 3. Usamos el problema anterior, 600 y pico de gramos, ¿se acuerdan? Claro, bueno, se puede pensar en la regla de 3, sí. Ahí está. Bueno, si nosotros quisiéramos encarar esto sin hacer el gráfico, con la fórmula directamente, con una formalidad así, tendríamos que haber puesto entonces el calor sensible del hielo, o sea, el calor que necesita tomar el hielo para fundir, para subir su temperatura. El calor latente del hielo, del agua, digamos, calor latente de cambio de estado, y el calor específico, y el calor sensible, estoy mezclando las palabras, del hierro para bajar su temperatura. ¿Está bien? Son 3 términos. Sensible, sensible, latente. ¿Está bien? Estas 10 kilocalorías las calculamos en el problema anterior, son el primer término. ¿Cuánta energía necesita el hielo para llegar a 0 grados? ¿Sí? Este es el cambio de estado, masa que se funde por 80 kilocalorías sobre kilogramo. La masa que se funde es la que hay que averiguar. Y estas 60 kilocalorías son las que averiguamos al principio que cede el hierro. ¿Está bien? La suma da 0. Y de ahí despejaríamos la masa que se funde. Si no queremos hacer la regla de 3, pero me parece que es muy complicado. ¿Está bien? Entonces la respuesta es, el equilibrio se da a 0 grados, la masa de agua y la masa de hielo, y además tenemos al hierro, ¿no? Que no está puesto acá. El estado de agregación del hielo y del agua y además el hierro sólido. ¿Les va gustando? Profe, una pregunta. Sí, Lourdes. ¿Eso que estaba explicando recién, sería el cálculo de la masa? Sí, de una manera más formal. En vez de por regla de 3, usando las ecuaciones. Pero estas ecuaciones, esta ecuación con 3 términos, la podés plantear después que viste esto. Después que viste este gráfico. Te tiene que gustar. Sí, te tiene que gustar, Laura. Esto es buenísimo. ¿No, Tayel? Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Creo que es el último. En un calorímetro ideal, ¿qué era un calorímetro ideal? Que no intercambia calor con el exterior. Bien, Luli, que no intercambia calor con el exterior. ¿Y de capacidad calorífica despreciable, qué significaba? Que las paredes no se van a calentar. Las paredes internas no se van a calentar, ahí está, que no intercambia calor con las sustancias. Se mezcla un sólido que se llama A, ¿sí? Allá.
que tiene 10 gramos de masa, y otro sólido B, que tiene 20 gramos de masa. ¿Está bien? Te hablan de sólido por el estado de agregación, ¿no? Para pensar en los cambios de estado. En el gráfico se muestra el diagrama temperatura versus calor, bueno, ya lo tenemos conocido, correspondiente. Fíjense, hallar el calor latente de fusión de A, el calor específico de A y el del calor específico de B. O sea, los dos calores específicos y el calor latente de A. ¿Está bien? Los dos calores específicos y el calor latente del que se cambia de estado. A cambia de estado, lo tenemos acá en la parte plana, ¿sí? En la parte horizontal, mejor dicho. ¿Cómo podemos averiguar el calor específico de B, por ejemplo? Empieza en 80 grados y se enfría. ¿A alguien se le ocurre? Voy a tirar una idea. Claro, está bien, despejándose. Si tenés en la cabeza la formulita, ¿sí? Despejándose, Q dividido M por delta T. Y está todo en el gráfico. B. ¿Está? Q, el calor que cede es negativo, digamos, porque baja su temperatura, es 40 calorías, esto, ¿no? Todo esto, todo el ancho de esta curva, de esta recta. Q sobre M, la masa está, para vez 20 gramos, y el delta T es menos 20 grados, termina en 60 y arrancó en 80, está todo en el gráfico, tienen que saber leer un gráfico. ¿Está bien? Uno tiene que entrar ahí, leer el gráfico y ya tiene toda la información. Es buenísimo. Si no les gusta, yo no sé qué pasa, si no les gusta. El calor de fusión, bueno, acá está empezado por el calor de fusión. El calor específico de A, lo mismo, ¿no? Antes del calor. El calor específico de A, tenés el calor que gana, que son 10 calorías, el cambio de temperatura, que son 40, y la masa, que son 10. O si no, puedes venirte a este otro tramo, para A. ¿Sí? El calor que gana son 10, el cambio de temperatura son 20. Que es lo mismo que... Ah, no, acá son 40, acá son 20. Bueno, ¿qué significa eso? Ahora voy con las cuentas, ¿eh? Quiero que analicemos esto. Acá está sólido. Acá se funde y acá está líquido. Como ya hicimos un ejercicio, ¿sí? Esto significa que si tiene distinta pendiente, o sea, si a igual cantidad de calorías cambia distinto la temperatura, el calor específico, como líquido, es menor que como sólido, porque tiene menos pendiente. Cambia a igual cantidad de calorías, cambia más la temperatura, ¿no? Cambia 20 grados en vez de 10. No, acá 40. Cambia menos la temperatura. Entonces acá tiene más calor específico que acá. Disculpe. Cambia distinto la temperatura para igual cantidad de calorías, por lo tanto, tiene otro calor específico. ¿Está bien? El vapor tiene otro calor específico que el agua, por ejemplo. O el hielo, que el agua líquida. Bueno, ahí vamos a los cálculos. Calor del latente de fusión. Es más fácil todavía, ¿no? Las 20 calorías son el calor que recibe A. La masa es 10 gramos y el calor latente de fusión está para despejar ahí. 2 calorías sobre gramo. Ahora hablamos de esa parte, por eso la señalé. No de esta, sino de esta. Calor que toma es calor específico por masa por cambio de temperatura. ¿Sí? Masa por calor específico, que es lo que nos pide el ejercicio, por cambio de temperatura. ¿Sí? Este 10 calorías es el de arriba, estos 10 gramos bajan, acá están, y estos 20 grados de cambio están acá abajo. ¿Sí? 10 sobre 200, 0,05 calorías sobre gramo el calor específico.
la mitad que el del hierro sería. 0,1 era el del hierro. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora falta el calor específico de B. Sí, genial. Gracias, Nadia. B pierde, como dije antes, 40 calorías, son negativas, y el cambio de temperatura también es negativo. ¿Sí? Masa por calor específico por cambio de temperatura. Se puede pensar, si les complica, lo pueden pensar todo en módulos. La idea es que el calor específico les dé positivo, y que no se equivoquen con eso. Pero si se dan cuenta que esto es negativo y pasa dividiendo en negativo y menos dividido en menos da más, está todo bien. ¿Sí? Esto quiero señalar, ¿no? Son siempre positivos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esta división da 0,1, que sería hierro, ¿no? En este caso. Bien. Chao. Bueno, acá terminamos con la clase. Tenemos 10 ejercicios de desarrollo. Estos últimos son los más, más tipo parcial, digamos. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Está bien? No, por nada. Listo. Y estos 3 de opción múltiple. ¿Sí? A ver.